Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todos. Es un gusto poder nuevamente encontrarnos. Vamos a dar comienzo a esta comisión y para no perder más tiempo voy a presentar a Ciro Bortolucci, Gabriela Díaz y Fernanda Enríquez de Brasil. Cuando quieran, los escuchamos. Bom dia a todos. Bom, nosso trabalho, né, no nosso artigo, a gente analisa de que modo as características transdisciplinares dos projetos de design promovem relação, né, entre diversas áreas do saber. Então, para esse trabalho, a gente pegou como estudo de caso dois projetos de duas teses de doutorado que foram realizadas aqui na nossa universidade, né, que é a Unesp, de Bauru, no Brasil, e a gente analisou como, né, essas pesquisas, né, tipo, como a transdisciplinaridade, né, foi o que possibilitou que esses projetos fossem desenvolvidos. A gente pensa, né, a partir disso, né, que o design contemporâneo ele se estrutura como uma resposta à complexidade do mundo atual. Né? Esse mundo atual ele se encontra extremamente conectado, né, devido aos processos de globalização, que tem se acentuado principalmente nos últimos anos, e ao desenvolvimento tecnológico dos meios digitais de comunicação também, né, que estão conectados à rede, que fazem com que a gente, né, esteja extremamente conectado o tempo todo. Então, essa estrutura, né, esse contexto em que o design contemporâneo se estrutura, né, ele favorece uma diluição de fronteiras, tanto das reais quanto das mais subjetivas. E, nesse contexto, o design começa a ir além, né, das definições tradicionais que a gente tinha nos séculos passados. Por exemplo, no seu início, a gente tinha muito a noção de design relacionada a um produto que fosse... que passasse, né, tipo, por um processo industrial de produção. Hoje em dia, a gente tem um outro panorama. A gente tem, né, projetos que são às vezes pensados como objetos únicos, né? A gente tem essa discussão entre o que é arte, o que é artesanal, o que é, né? E o design ele engloba isso tudo. Então, nessa configuração mais recente do design, a gente vê que elas são atravessadas pelos processos de hibridização. Né? Esses processos de hibridização, eles são inerentes ao pensamento transdisciplinar. Né? E aí eles trabalham na questão de trazer reflexões que estão relacionadas, que vão além das questões de forma e uso, né, dos artefatos. Então, na contemporaneidade, o design está conectado a serviços das mais variadas áreas, sendo responsável por desenvolver objetos, sistemas e também planos de ação. Nos nossos estudos de caso, a gente pegou a pesquisa da pesquisadora Ekaterina Barcelos e de um outro pesquisador chamado Márcio Guimarães. No projeto da Ekaterina, né, o que a gente vê, o que a gente identifica de caráter transdisciplinar, é que ela mostra como o design, ela não utiliza o design como uma simples prática projetual, né, para você conseguir produzir um artefato, mas ela pensa no design como uma metodologia, né, como uma metodologia que estabelece um trânsito de informações entre diversas áreas. E com isso, né, o intuito dela é trazer um benefício financeiro ao atender o mercado, né, e as empresas com estratégia de inovação. Então ali a gente vê o design não como uma prática projetual para resultar num artefato, a gente vê o design como uma lógica, como uma metodologia mesmo, né, como uma forma de pensamento. Na pesquisa do Márcio Guimarães, ele projeta um material destinado à realização de atividades didáticas para serem aplicadas com crianças cegas nas escolas, né? E para o desenvolvimento do projeto, mais do que pensar nas questões do artefato mesmo, nas questões projetuais, de material que vai ser usado, né, de questão tipo, das formas e tal, ele busca ali, né, principalmente no processo anterior à parte final do projeto, ele busca auxílio, né, ele mostra como ele busca auxílio junto ao corpo docente, né, que atende essas crianças,
e conversa também com as crianças e com os pais delas para traçar estratégias para elaborar esse produto. Então a gente tem ali um trânsito, um movimento muito enriquecedor que vai além da questão do material, né? Mas que acaba tipo, trazendo, que a gente vê na pesquisa dele, como foi benéfico, né, para o processo criativo dele, entrar em contato, né, com um universo que até então não fazia parte do que ele conhecia. Então, com isso tudo, a gente percebe que na contemporaneidade, o design está conectado a serviços das mais variadas áreas, e isso enriquece muito o processo criativo, uma vez que esse processo de troca, ele ensina novas habilidades também. Então isso, né, além de produzir, né, de ser um método, né, de ser um modus operandi que acaba resultando em inovações, né, ele também serve como uma forma de alimentar ali as referências, né, obviamente acaba contribuindo muito para o surgimento de insights, né, que são extremamente importantes para a prática do design. Basicamente é isso. Perdón, Ciro, no sé si continúa alguna compañera o ya. No. Sí, ya está, ya está. Ya está, bueno, muchas gracias. Perdón, les iba a pedir si hay algún compañero también de Brasil, si pueden, si hablan español, porque no sé si todos comprenden perfecto lo que ustedes están diciendo, entonces por ahí por si tienen alguna pregunta o algo, si lo pueden hacer en español, genial, ¿sí? Bueno, muchas gracias, perdón. Bueno, las preguntas sí cuando finalicemos, y ahora Yesid y Marisol ¿están? Sí, señora, por acá estamos. Bueno, vamos entonces con ustedes, que son de la Universidad de Bocayá, Colombia, aproximación a la configuración del diseño gráfico, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, los escuchamos entonces. Bueno, hola a todos, bienvenidos. A los que se encuentran Hola. en esta sala. Mi nombre soy Yesid Buitrago, soy de la Universidad de Boyacá, acá en Colombia. Esta reflexión de la aproximación a la configuración del diseño gráfico surge de un adelanto de tesis doctoral, en el cual estoy trabajando actualmente. Se denomina reconstrucción curricular del diseño gráfico en los niveles de educación superior. Y para abordar esta investigación con mi compañera Marisol, quien también adelanta el doctorado, nos surgen diversas inquietudes en la cual, pues, cómo ha evolucionado y cómo se ha configurado el diseño a través de la historia. Por eso esta pequeña reflexión que traigo, parto de un texto, de una cita, que si me permiten la voy a leer, donde dice: el diseño es un estilo de vida que está sujeto a interacciones en diferentes espacios, culturales, artísticos, sociales, gubernamentales y académicos. Funciona en sí mismo a partir de un pensamiento crítico, creativo y ético que interactúa en diferentes contextos en busca de construir y crear experiencias significativas. Entonces es así como configurar el diseño gráfico con precisión es muy complejo debido a los múltiples matices y los vínculos que han presentado diferentes teóricos, tanto clásicos como los actuales. Podemos empezar haciendo un barrido de los antecedentes, donde este término se le atribuye desde las épocas de las pinturas rupestres en la prehistoria, también a la creación del libro de Kells, que era una Biblia ilustrada por parte de los irlandeses. También se le atribuyen en 1440 aproximadamente por la invención de la imprenta de Johann Gutenberg, también por la influencia de diferentes movimientos artísticos, entre los que se encuentra el Art Crafts, el Art Nouveau, entre otros, donde hicieron un aporte notable a todas estas tipologías y a eso que hoy conocemos como cartel. También se le atribuye un poco a
a la época que define eso, el afiche como una pieza que transmite mensajes a través de la imagen, tanto gráfica como tipográfica. Sin embargo, fue en 1922 cuando Williams Addison describe la actividad del diseñador, que le daba forma visual a las ideas, ordenaba estructuralmente esas comunicaciones impresas que se desarrollaban. Es entonces como esta profesión ha evolucionado tanto que ha generado una diversidad de definiciones, tanto teóricos como funcionales, a nivel cultural, a nivel de la comunicación, a nivel de la estética, a nivel de la actividad profesional, lo definen como disciplina, como negocio. Entonces, tiene una cantidad de matices que no se ha logrado definir en sí qué es el diseño gráfico con exactitud. Sin embargo, esta autora muy reconocida teórica, Isabel Campi, dice que el diseño gráfico se ocupa de la emisión de mensajes mediante las representaciones visuales, o mejor dicho, se encarga de la configuración de la información y la comunicación. Por otro lado, también Sánchez, Ramos y Dolores nos dice que ha de prever que sea más claro y lo efectivo posible el mensaje que se transmite, ya que el usuario se encontrará con mensajes simultáneos que tendrá que discriminar. Eso quiere decir que estas definiciones están enfocadas hacia la comunicación, y es acá cuando el diseño empieza a trascender de actividad, de interpretarla como un simple oficio, a una profesionalización, que fue lo que ocurrió en los años 60 acá en Colombia con eh, Ana Giacobini y David Consuegra, que fueron los primeros en crear el programa de diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente se está trabajando en esa consolidación del marco teórico debido pues, a estos múltiples matices y teniendo en cuenta que la disciplina es la reflexión en sí misma de la profesión. Sin embargo, actualmente hay autores que ya dicen que el diseño ha trascendido tanto que ya no se habla ni siquiera de disciplina, sino de una interdisciplina. ¿Sí? Entonces, cuando se habla del diseño gráfico como una interdisciplina, es porque tiene elementos de los cuales va apropiando. Me explico. El diseño gráfico adopta metodologías o métodos de otras disciplinas para solucionar problemas de comunicación, y vamos a entender la comunicación tanto verbal como no verbal. Ejemplo, cuando un diseñador va a realizar una infografía, él toma elementos de la comunicación, ¿sí? Entonces del periodismo, y sumado a ello la actividad de la diagramación. Entonces, cuando fusiona esos dos o toma esos dos elementos, empieza a crear una pieza de la cual está tomando métodos de la comunicación específicamente y métodos de el diseño propiamente para presentar una comunicación, en este caso una infografía. Por otro lado, cuando vamos a abordar un objeto de estudio o que funcione el diseño o un fenómeno, nosotros adoptamos o necesitamos de otras profesiones como la psicología, como la semiótica, como la antropología, las mismas artes. Entonces, estos conocimientos le van a aportar. Es como si nosotros los diseñadores fuéramos aquellos que llevan la batuta en una banda, ¿sí? Donde todos vamos funcionando o vamos en camino en función a una solución de un objeto. Es decir, hoy día hablar de que el diseñador trabaja solito en su burbuja como se hacía años atrás, ya no es así. Ya requerimos de trabajos de disciplinas y de profesiones que le aportan a la solución de un objeto o de un fenómeno. Entonces es fundamental ver cómo ha evolucionado tanto el diseño, que ya no podemos hablar simplemente de que es una profesión, sino que es
una interdisciplina. Y esto ha llevado a que hoy día el diseño ya empiece a tener una relevancia, lo hablo acá a nivel Boyacá y a nivel Colombia, que lo están ya viendo como un aporte social, ¿sí? Ya no se ve específicamente como el mero hacedor, el que hace, el que dibuja, el que domina las herramientas, sino que es el estratega. Entonces, ha sido un trabajo fuerte y sigue siendo fuerte lograr posicionar, digo en este término, posicionar el diseño gráfico como una profesión que le aporta a la reconstrucción del tejido social. No simplemente que nos vean como inició el diseño en sus épocas del oficio y de la actividad, sino que ya estamos trascendiendo. Eso es básicamente la reflexión que traía para hoy. Muchas gracias. Tiene el micrófono apagado, Vanessa. Perdón, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, muy interesante. Cuando finalicemos vamos a dar lugar a las preguntas y reflexiones. Gracias. Vale, a ustedes, muchas gracias. Bueno, y ahora continuamos con María Paula Gago, del Instituto Gino Germani, ¿sí? ¿Estás, Hola, María Paula? ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Sí, tengo lugar de trabajo en el Instituto Gino Germani, también trabajo en la Universidad de Palermo, dictando una materia que se llama Seminario de Integración 1, que es una materia común a todas las carreras de la facultad. Allí los estudiantes realizan el 25% de lo que va a ser su proyecto de graduación, así que mi exposición tiene que ver justamente con cuestiones teóricas y metodológicas atinentes al campo de investigación en diseño y comunicación. Mi exposición se titula Criterios para la construcción del corpus justamente de una investigación, y básicamente lo que se delinean, lo que se proponen son una serie de criterios teóricos y metodológicos que pueden resultar valiosos a la hora de pensar en la construcción del corpus de una investigación, en diseño y comunicación, por supuesto. ¿Qué es un corpus? Básicamente un corpus es una colección finita de materiales. Estos materiales pueden ser películas, pueden ser fotografías, pueden ser personas, pueden ser casos, pueden ser empresas, entre otras posibilidades. Y justamente el corpus sirve de base empírica de una investigación. Esto significa justamente que el corpus es lo que le permite a una investigación poder justamente responder a las preguntas que esa investigación se plantea y fundamentalmente poder comprobar o no la hipótesis de partida que toda investigación supone. Rápidamente, si hacemos un raconto, digamos, de los pasos que implica un proceso de investigación, podríamos decir que se elige una temática, que es un recorte justamente de la realidad. Esa temática que se elige se problematiza y se explicita a través de una pregunta-problema. Justamente se hace una exploración bibliográfica para construir antecedentes de esa problemática, pero también para construir un marco teórico y metodológico. Se definen variables, se definen hipótesis, se hace un diseño de la investigación, y justamente cuando se diseña la investigación se diseña también qué tipo de muestra es la que se va a tomar para la investigación que se va a realizar. Muchos epistemólogos dicen, entre ellos Hernández Sampieri, que es muy reconocido, que no todas las investigaciones trabajan con corpus. Esto es cierto, pero muchas sí, y la mayoría sí. Y en el campo de la investigación en diseño y comunicación se trabajan con corpus. Entonces, esta es una de las cuestiones pero es una de las cuestiones importantes a trabajar en el marco justamente de la materia que dicto, que es la de Seminario de Integración 1, donde justamente a los estudiantes una de las principales problemáticas que se le presentan es esta: ¿y pero cómo recorto? ¿Qué tomo como base empírica de mi trabajo? Bueno, hay una serie de criterios que nosotros podemos tener en cuenta. ¿Cuáles son estos criterios? En primer lugar, cuando uno selecciona una muestra, esa muestra es una decisión de quien investiga. Y esa muestra, esa colección finita de materiales, es un recorte de un universo más amplio, por lo tanto tiene que resultar representativa. Hay distintos tipos de muestras que se llaman probabilísticas y otras que se llaman no probabilísticas. Las probabilísticas tienen que ver con esas muestras en las cuales los elementos que se seleccionan tienen la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Vieron como en la lotería, cuando se ponen los números en el bolillero y todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos y dependemos del azar? Bueno,
Eso es una muestra probabilística. La no probabilística es cuando quien investiga decide quiénes van a ser justamente las unidades que van a conformar esa muestra. Generalmente en las investigaciones, en los de diseño y comunicación y en los proyectos de graduación se utilizan muestras no probabilísticas. Esto es, quien investiga decide qué personas, qué casos, entre otras posibilidades, son las que va a analizar. Ahora bien, estas muestras no probabilísticas sirven porque si bien estadísticamente no son representativas, sí sirven para arrojar resultados e información sobre justamente las preguntas que se plantea una investigación. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, una de las cuestiones a tener en cuenta es que se puede trabajar con muestras no probabilísticas. Ahora bien, tienen que cumplir con una serie de criterios. En primer lugar, que permitan responder a la pregunta problema que nos hemos planteado. En segundo lugar, que trabajemos con un conjunto de casos que podamos procesar justamente y recolectar fácilmente. Y, en tercer lugar, que nos permitan responder a las preguntas de investigación. Y por último, justamente que tomemos una serie de, o que tengamos en cuenta una serie de criterios que nos permitan justamente saber que esa cantidad de elementos, de unidades que hemos tomado para nuestra muestra, justamente nos permiten saturar las categorías o las variables que nos hemos propuesto para nuestra investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que el conjunto, que la muestra que tomamos es lo suficientemente representativa como para poder responder a nuestras inquietudes y a lo que nos planteamos como justamente pregunta-problema de nuestro trabajo. A ver, el carácter original de esta exposición o de mi propuesta no radica tanto en el tema, porque es un tema muy trabajado, es, digamos, el ABC de cualquier manual de metodología, pero sin embargo su importancia radica en la importancia intrínseca del tema, fundamentalmente para quienes inician en el campo de investigación, y tal es, digamos, el perfil de estudiantes con los que yo trabajo dentro de lo que es Seminario de Integración. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula. Bueno, después vamos a dialogar con vos porque yo estoy dando algo parecido, así que me interesa tu exposición, como la de todos, pero bueno, un particular interés en esa. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Inés. ¿Está? Inés Barbosa. Inés, ¿no estás? Bueno, si no está Inés, pasamos a... Sí, Vanessa. Sí está Sí. Inés Barbosa. Ah, está, porque la estaba... Inés, ¿estás por ahí? Sí, buenos días. Aquí estoy. Tengo un... No sé por qué no puedo activar el... Ya tenés los permisos, Inés. Ah, gracias. ¿Sí? Bueno, Inés, te presento, Inés. Vos sos de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, ¿verdad? Sí, señora. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Te escuchamos entonces. Bueno, el presente tema que yo voy a presentar se deriva de una investigación que se realizó en esta universidad. Yo soy diseñadora industrial y pues he desarrollado diversas investigaciones en geometría descriptiva. He denominado esta investigación la geometría descriptiva en nuestras manos en razón a lo siguiente, que es un trabajo que se desarrolló al interior del aula con los estudiantes de diseño industrial de los primeros semestres, quienes pues existe un abanico de posibilidades y un abanico de material desarrollado a través de la geometría descriptiva. Sin embargo, lo que nosotros pretendemos mostrar es cómo a partir de el uso de los materiales que nosotros desarrollamos le permite al estudiante comprender todos los conceptos, en este caso específico de desarrollo de superficies de simple curvatura, que inicialmente lo que nosotros construimos en términos de metodologías para la comprensión de la geometría descriptiva está implementada en el trabajo de representaciones tridimensionales, específicamente en nuestro caso, en el uso de lápiz y papel a través del desarrollo de planchas con los instrumentos y los lápices. Entonces,
Dentro de este desarrollo de superficies de simple curvatura para que los estudiantes tengan una comprensión del mismo, pues existen como ciertas fases en las cuales en su gran porcentaje se desarrolla siempre así en el interior del aula, que son la elaboración, ejecución de planchas a manual con instrumentación, la elaboración de maquetas, que son los modelos tridimensionales, y en nuestro caso específicamente lo que nosotros quisimos hacer es un desarrollo de material que fuera asociado con los libros que nosotros veíamos cuando nosotros éramos pequeños y que aún existen, los libros pop-up, que se desarrollan los prismas, las pirámides, las esferas, los cilindros, sean rectos, truncados, oblicuos, o no, que tengan la misma posibilidad de apertura, que cuando el estudiante no solamente tenga su material desarrollado, su cilindro, desarrollado su cono, como el elemento cuando uno tiene en maqueta, sea que lo haga en papel, en cartón, o inclusive lo modele en plastilina, sino que tenga un libro. Nosotros desarrollamos un libro que permitía desarrollar en el número de superficies de simple curvatura, que cuando se hace una apertura del elemento a 180 grados, pues lo que hace es que se levanta el volumen y se genera esa construcción. Entonces, ¿qué se pretendió con esto? Pues que se facilite la comprensión espacial y el paso de lo bidimensional a lo tridimensional, que pueda construir, observar a partir del paso de lo bidimensional a lo tridimensional. Y pues obviamente aquí está también toda la parte de cómo se desarrolla esta superficie, si se saca el área en términos más fundamentados con una estructura más fuerte. Pero es que él vea, porque no todos tienen la misma comprensión espacial, y hago la asociación, por ejemplo, también se hacía la asociación cuando uno aprendía, en mi caso, en un colegio de este país, que trabajaba siempre las regletas de Cusinet, ¿no? Cómo se comprenden las matemáticas a partir de la matemática moderna de Papy. Y aquí es como comprendo yo la geometría descriptiva a partir de la construcción de elemento tridimensional, que surja un poco más allá y vaya un paso más allá de la volumetría a la asociación como los libros pop-up. Entonces eso es lo que se pretendió hacer a partir de la enseñanza de la geometría descriptiva. Gracias. Muchísimas gracias No sé, por tu participación. Gracias. a ustedes. Bueno, ahora sí vamos con Juan Patricio Méndez. ¿Estás? Vanessa, Juan Patricio no ingresó. No ingresó. Bueno, entonces vamos con Marilina Romero. Sí, ¿verdad? Sí, acá Martina, estoy. sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marilina? Ya nos habíamos tal? saludado, pero nuevamente bienvenida. Acá tengo como Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, exacto. Institución de pertenencia. Bueno, ibas a presentar experiencias en la investigación del paisaje, identidad y pertenencia. Sí, perfecto. Voy Genial, a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es, tal cual, Marilina Romero. Yo soy arquitecta de la Universidad de Buenos Aires y trabajo en el Instituto de Vivienda de la ciudad. El Instituto de Vivienda lo que hace es encargarse de proyectos de renovación y de mejoras en lo que son los conjuntos habitacionales dentro de la ciudad de Buenos Aires, además de trabajar en lo que es asentamientos y villas en términos de urbanización y de mejoras. El trabajo que vengo a presentar es una segunda etapa de una investigación que vengo desarrollando sobre el paisaje en los conjuntos habitacionales, y cómo ese paisaje se relaciona justamente con su entorno urbano y con las cuestiones ligadas a la sociedad. En la primera etapa de esta investigación, la había desarrollado en el 2019 y 2020, trataba más sobre el diseño en sí, la conformación, la morfología, la ubicación de los mismos, tipos de zonificaciones, y en esta segunda instancia lo que me estoy abocando es cómo el factor humano, cómo la cuestión de la identidad y la pertenencia
tienen un cierto peso también en la configuración de ese espacio. Justamente a partir bueno, de observaciones de diferentes características que componen el paisaje resultante de estos conjuntos de vivienda, es que busco indagar sobre justamente aquellas cuestiones que modifican las percepciones de los habitantes, dando como resultado espacios que potencian la vida comunitaria en términos justamente de propiedad, de apropiación, de identidad. Entendiendo que estas instancias, estas características son también modificadores y potenciadores del espacio. Un poco la propuesta de esta investigación es adentrarse en el tema y entender también cuáles son los posibles insumos que uno pudiera aportar para el desarrollo de nuevos espacios o por ahí la mejora de sitios existentes. La idea es que esta investigación también encare justamente la mirada de distintas disciplinas del trabajo, no solo desde la arquitectura, sino también desde el diseño, desde el urbanismo, desde la planificación del paisaje, desde la sociología, intervenir con diferentes miradas. La idea es, el objeto justamente es profundizar el análisis, entender mejor las complejidades que se presentan en estos sitios, y justamente entender también que la potencialidad que tienen estos espacios en cuanto a posicionamiento urbano. Esta primera imagen muestra un conjunto habitacional con un entorno de áreas comunes, de ciertas plazas. Generalmente estos sitios tienen una composición en cuanto a equipamiento urbano, a una escala bastante relacionada con su entorno, pero no todos los conjuntos presentan las mismas características y no se posicionan de la misma manera. La idea de paisaje que un poco pretende la investigación abordar es aquel que no solo trate las cuestiones de ecosistema, naturaleza, vegetación, sino que vaya un poquito más allá y justamente trabaje con distintos componentes. El término paisaje entonces se toma más como un resultado o una relación entre el territorio y la sociedad. La idea de trabajar ese término es en base a los distintos componentes, lo tangible y lo intangible. Aquello tangible, aquello que está conformado, sí, por su vegetación, por la arboleda, por tipos de especies ubicadas, en qué lugares, cómo es la conformación en cuanto a temática de colores y que se genera, y también la materialidad no verde, aquella que compone los espacios de juego, de recreación, de límites, de bordes o senderos. Pero sí también lo intangible, aquello que está más ligado con la historia propia del lugar, con cómo se ha conformado el espacio, desde la planificación de estos conjuntos habitacionales, la operatoria que se ha desarrollado en cuanto a traslado, relocalización, mudanzas, y cómo ha sido el devenir de estos espacios en cuanto al tiempo y a las experiencias propias de cada usuario. Entendiéndolo de esa manera, el usuario entonces es además un modificador de este espacio. Y en ese sentido cito a una frase de Silvestre Latra que dice: para que exista un paisaje no basta que exista naturaleza, es necesario un punto de vista y un espectador, es necesario también un relato que dé sentido a lo que se mira y experimenta. Por eso el paisaje está relacionado con quién lo habita, con quién lo transita, está relacionado con el factor humano que es muy potente en estos lugares. Además, hay que entender que estos sitios tienen distintas configuraciones espaciales. Hay espacios públicos, semipúblicos, privados, entonces en cada situación va a haber un tipo de responsabilidad sobre el mismo. Esas responsabilidades también se entrelazan con las cuestiones del individuo y el colectivo. La idea justamente es trabajar en todas estas en todos estos componentes, ir entendiéndolos bien, ver sus dinámicas, cómo son sus relaciones, y entender también que justamente se da un flujo de movimiento, se da un cambio constante en estos sitios. La relación entre la sociedad y estos territorios es muy fuerte y es necesario entenderla a través de estos componentes. El escenario elegido entonces para el trabajo de este concepto de paisaje es estos espacios comunes del conjunto de vivienda social, que tiene obviamente diferentes envergaduras, densidades, pero es interesante ver cómo la cuestión del hábitat con la cuestión del espacio común, el área comunitaria, tienen una fuerte relación. Y
es necesario obviamente empezar a entenderlos, a indagarlos, a ver cómo se componen, qué es lo que sucede, cuáles son las necesidades de las familias, cómo esos espacios se transforman a través del tiempo, y en ese sentido entender que son espacios dinámicos, espacios que requieren de cierta adaptabilidad a las necesidades que se van surgiendo, que se van dando. No son espacios que deban ser estancos o rígidos, sino que justamente lo contrario. La idea entonces justamente es entender que el factor humano, y en términos de identidad y pertenencia, dos términos fuertes en los que estoy trabajando, tienen una relación muy ligada a la configuración de los sitios. El entender que justamente la percepción de un espacio, de cómo lo vivencia una persona, va a estar ligada seguramente a esas cuestiones o experiencias previas que trae cada individuo. El hecho de que estos grandes conjuntos habitacionales estén compuestos por familias que han sufrido o relocalizaciones o mudanzas forzosas, o vienen de diferentes sitios, es necesario entonces entender que traen consigo una cultura propia, una forma de vivir, un hábitat preexistente, una mirada sobre el paisaje que difiere, y que entonces debe readaptarse a este nuevo sitio, entender estos nuevos componentes, entender estos nuevos límites, o cómo se conforma su nuevo espacio de habitar. Para eso es muy necesario justamente trabajar con instancias de participación, donde las familias se sientan parte de las transformaciones del sitio, hagan uso de esos espacios comunes, entonces de esa manera también se sienten como parte de ese nuevo entorno en el que se encuentran, y por de esa manera trabajar en proyectos o en rehabilitaciones o en mejoras mismas de su propio barrio. El hecho de trabajar de forma participativa y de dar lugar a la escucha, a la propuesta de cada uno, hace justamente que las experiencias en el sitio, la relación con el mismo, sea como mucho más ligada, mucho más intrínseca, y tenga con mucha más fuerza al momento de ejecutar cambios. La intención entonces es trabajar en estos territorios, entenderlos como territorios de oportunidad, saber que estos sitios son potenciales para la mejora de la calidad de vida de las familias que habitan en el lugar, entender también que las modificaciones que hacemos a estos lugares o las propuestas nuevas que realizamos tienen un gran impacto en las familias que habitan ahí, tienen impacto también en el borde urbano que rodea estos grandes conjuntos. Entonces es necesario justamente trabajar con mucha información previa para que el proyecto final tenga justamente un resultado positivo. Es además interesante tener en cuenta que las estrategias de trabajo que estén ligadas justamente al conocimiento de todos los componentes, al trabajo interdisciplinario y también con las familias, con la cuestión de la participación, seguramente van a llevar proyectos de mejor envergadura, de mejor resolución y un paisaje mucho más acorde a la necesidad de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilina. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con Mónica Sandoval, que es de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador, y que va a presentar tendencia semántica de signos gráficos en las marcas de cantones. Escuchamos. Buen día, sí, buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, buen día con todos, muchas gracias. Sí, pues yo soy de Ecuador. En este momento me encuentro cursando el doctorado de la UP. Aprovecho la oportunidad, Vanessa, a través tuyo, de agradecer y saludar a todos los profesores. Realmente son espacios que nos ayudan y nos dan la oportunidad de reflexionar. En el doctorado pues hemos estado ya reflexionando bastante, sin embargo estos espacios nos dan otra oportunidad de hacerlo. En esta ocasión pues yo voy a comentarles algo sobre un trabajo que como docente de diseño gráfico tengo la oportunidad de hacer dentro de mis clases, lo que nosotros llamamos pues la investigación académica, ¿no? Hay que aprovechar siempre las asignaturas que nos toque impartir como para nosotros como profesionales, pues aprovechar estos espacios y hacerlos
también espacios de investigación. Y a los estudiantes también la oportunidad de que ellos ya se involucren, ¿no? Desde su pregrado, con trabajos de investigación y se involucren también con su entorno y en tanto y cuanto ellos desde su espacio de la gráfica puedan aportar con este entorno. El estudio que pues yo realicé con estos chicos, ¿no? Estudiantes de diseño gráfico, muestra la tendencia semántica hacia lo natural y lo cultural de signos gráficos utilizados en propuestas de marcas gráficas, en propuestas marcarias. Este ejercicio pues fue un ejercicio de diseño de marcas a 10 cantones de la provincia de Chimborazo en Ecuador, que corresponden a la sierra, a la parte central del país. Las unidades de estudio, el corpus, lo constituyeron 58 marcas, ¿no? Como les decía, de 10 cantones. Más o menos, pues, fueron de 5 a 6 marcas diseñadas para cada uno de los cantones. 58 marcas respondiendo a 58 estudiantes que participaron en este proceso de diseño. El interés de trabajar, ¿no? De estudiar y de diseñar estas marcas cantones surgió luego de una conversación que tuvimos con los estudiantes para plantear el tema de este trabajo, ¿no? Y surgió en tanto se reflexionó sobre una inquietud frente a las marcas cantones o marcas ciudades, que era, por un lado, muchas marcas se parecían mucho, entonces no era tan fácil identificar quizá solo por el icono al lugar. Y por otro lado también, el constante cambio que sufren estas marcas, yo me imagino que es también, he leído algo y me imagino que en otros lugares también se da esto, pero especialmente en nuestro país se da un cambio por administración, cambia el gobierno y cambian las marcas. Entonces, este es algo que pues llama la atención al diseñador, desde el sentido de memorabilidad que debería tener una marca, la pregnancia que debería tener una marca, pues entonces esto es algo que preocupa a muchos, esta reflexión. Y de allí pues la intención que tenía este trabajo de aplicar en su icono, ¿no? En su signo icónico, o lo natural o lo cultural, ¿sí? Si bien el concepto de marca cantón no se encuentra teóricamente definido, pero el cantón tiene un sentido de territorialidad, ¿no? Se acerca al concepto ciudad. Y desde allí pues se encontró el planteamiento de algunos autores, ¿no? Que trabajan estos conceptos de marca territorial, de marca ciudad, que son aplicables a este nuevo concepto que podría ser, ¿no? También trabajado, de marca cantón. En estos conceptos que plantean varios autores se evidencia la función y las características que deben tener estas marcas, ¿no? Como por ejemplo, reflejar a la sociedad representada frente al mundo, una expresión de identidad de los pueblos, un sentido de competitividad, de atracción turística, mostrar niveles de inversión, el consumo de productos regionales, también hablarnos de algo de exportaciones, si fuera el caso, su posicionamiento político, ¿no? Que sea un signo que dé firma de todas las acciones de promoción de la ciudad en todos los campos, turismo, cultura, deporte, salud, derecho, ¿no? Y también de las actividades que de una u otra manera prestigien a la ciudad, le den reconocimiento y permitan una valoración tanto interna como externa. Se convierten en verdaderos íconos urbanos, ¿no? Las marcas cantón. Por lo que el signo debe provenir de ella, ¿no? Y para este estudio se trató de hacer esa división, ¿no? O lo natural o lo cultural. Entendiendo como natural todo aquello que existe, que nace, crece y se desarrolla de una manera o forma autónoma, ¿no? Según las leyes que le son propias. Y lo cultural, pues todo lo que el ser humano a lo largo de la historia ha creado, pues, y sigue creando, ¿no? Desde los primitivos utensilios
hasta la tecnología, hasta la moderna tecnología de punta. Para esto de dividir lo natural y lo cultural, se tomó como natural el concepto desde la biología, ¿no? Tratar de clasificar estos elementos, porque la idea no se limitó nunca a los estudiantes el campo de investigación de esto, solo se les habló de que tomen en cuenta los elementos naturales propios del cantón y también los elementos culturales propios del cantón. Entonces ahí comenzaron pues a ver un poco de preguntas y ahí yo también caí en cuenta, y todos, bueno, caímos en cuenta lo multidisciplinario que es el diseño, porque nos toca tratar inclusive temas, por ejemplo, de biología, que era ese cuestionamiento, ¿cómo clasificamos? ¿A cuáles vamos a considerar naturales, no? Entonces se partió de esta clasificación de la biología que identifica los elementos naturales conformados por seres vivos y seres inertes. Dentro de los seres vivos, los reinos animales, vegetal, fungi, ¿no? Etcétera, esa clasificación biológica. Y de los seres inertes, pues agua, aire, roca, tierra, montañas, minerales. Entonces se les dio esta clasificación para que los estudiantes pues investiguen dentro de esas temáticas, ¿no? Lo que le correspondería a cada cantón. Para lo cultural, pues se utilizó como fuente base una aproximación taxonómica de las manifestaciones culturales, compendio de algunas propuestas de autores como Carvalho Neto, Claudio Malo, ¿no? La UNESCO también propone una clasificación, ¿sí? Y Raúl Cortázar como los autores base de una clasificación que nos permitió pues dar pautas más específicas de qué investigar como cultural del cantón. Se establecieron estas etapas, ¿no? Sociales, bueno, estos tipos, perdón, sociales, ergológicas, utilitarias, estéticas, mágicas, lingüísticas, narrativas y poéticas. Es decir, con la clasificación pues, de estos elementos naturales anterior y esta clasificación de los elementos o manifestaciones culturales de cada lugar, se trataba de dar un abanico lo más amplio posible para que los estudiantes no sesguen su investigación, ¿no? Su fuente de inspiración, sino vean todas las posibilidades y traten en su investigación de cubrir con todas estas posibilidades en cada cantón, para que sea lo más justo posible al final la elección del icono que utilizarían en sus marcas. La provincia de Chimborazo, ¿no? Como un antecedente, en cuanto, tanto lo natural y lo cultural es muy rica, ¿no? En cuanto a lo natural, la provincia es conocida como la provincia de las cumbres, debido a que en este lugar se encuentra pues una gran variedad de elevaciones geográficas, muy conocidas, muy vistas desde casi todos los puntos de la provincia. Estamos rodeados de volcanes, de montañas muy grandes. También es muy característica las cuencas hidrográficas, está bañada por redes hidrográficas de gran importancia, tiene complejos lacustres también de consideración. La provincia posee varios pisos ecológicos que van desde el páramo hasta las zonas del subtrópico, que le hacen muy rica tanto pues, en el paisaje visual como en su producción agrícola y ganadera. De igual manera también es muy rica en su cultura, tanto en la actualidad, ¿no? Demostraciones o manifestaciones culturales actuales, así como de sus pueblos aborígenes. Es rica en tradiciones, en folclore, en música, en danza, creencias y conocimientos de medicina ancestral, entre otros. Entonces esto da cuenta de las dos clasificaciones anteriores que se les propuso, que sí tenían todos, en todos los cantones, información dentro de cada uno de los parámetros establecidos. Como podemos observar, pues los elementos naturales que se utilizaron, ¿no? Pese a que existió pues la investigación en todos los aspectos, pero sin embargo lo que se utilizó en lo natural fue la misma población, las personas,
montañas, ríos, lagunas, paisajes, plantas, el sol, ¿no? Que son muy característicos, y los animales. Y en cuanto a los elementos culturales, pues los más utilizados fueron la gastronomía, el tren, artesanías, templos, vestimenta y los monumentos. La mayoría de signos utilizados pues son naturales inertes, ¿sí? Que es lo que se toma como esa clasificación. Dentro de ellos, el que más destaca es el signo montaña, con una presencia en 22 marcas. El que le sigue con 11 o con presencia en 11 marcas es el siguiente. Entonces la montaña arrasó como signo utilizado en las marcas. Lo que lleva a inferir que dicho elemento es por mucho el más considerado en los diseños. Se observa que el entorno natural en el que conviven los cantones crea entre sus pobladores y visitantes un alto grado de relación. De pronto este fenómeno podría ser resultado pues, de varias causas. Entre ellas, una podría ser la pregnancia que se produce al ver estos elementos naturales, las montañas, por ejemplo, ¿no? Ya que es un escenario que se observa a diario en el caso de los pobladores. Y en el caso de los visitantes, pues porque el paisaje ofrece grandes diferencias con otros territorios, por ejemplo, con la selva, con la costa, ¿no? Con el desierto. Entonces, de pronto para los visitantes es algo que impacta mucho. Con el análisis de los significados, ¿no? De estos significantes, se puede inferir también que la mayoría de los signos que se utilizaron en las marcas corresponden a un nivel denotado. No, nos encontramos con 2 marcas que tenían un nivel de connotación en cuanto al significado de sus códigos. Es decir, la mayoría son signos tangibles de significación real, que describen tal y como están viendo esa manifestación cultural o ese elemento natural. Sin embargo, se identifica así un grado de connotación en significados adicionales. Por ejemplo, cuando sustentaban los iconos, pues sustentaban la montaña como el elemento denotado que estaban representando por el paisaje, ¿no? Por el relieve topográfico, que se lo observa directamente en la naturaleza, pero también lo sustentaban, cuando les tocaba armar la marca conceptual, como la grandeza del pueblo. Es decir, la prioridad fueron los denotados, más sin embargo, existió o ellos le dieron pues un significado de connotación. Bueno, estos son los resultados del trabajo, un diseño, una investigación tipo cuasi experimental que se hizo con los chicos y de los cuales pues siempre se va aprendiendo. Se aprende muchísimo y se aprende una forma a veces diferente de ver las cosas. Pero esto sería bueno contrastarlo también con otros cantones, con otros contextos, para ver qué es lo que está pasando, cuál es la visión de estos diseñadores frente al elemento que utilizan o deben utilizar para representar a las ciudades. Muchísimas gracias. Esto es todo. Muchas gracias, Mónica, muy interesante, como siempre, gracias. Bueno, ahora sí, vamos con Marcia Seixas, de la Universidad del Estado de Santa Catarina, Brasil. Marcia, ¿cómo estás? Estás muteada, Marcia. Ahí. Tudo ok com o áudio agora? Ahí está, Marcia. Sim? ¿Español puede ser? O... Ah, pode ser em português, nesse momento. Bueno, está Pode bien, ser. sí, no hay problema. Ah, Escuchamos. obrigada. Tá certo. Olá, bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de participar do congresso, que é uma importante oportunidade que a Universidade de Palermo está disponibilizando para tanta gente, né, na América Latina. Me apresentando brevemente, eu sou arquiteta e urbanista, com especialização em iluminação e mestre em design na área de fatores humanos e com linha de pesquisa em interações cognitivas, pelo programa de pós-graduação em design da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no Brasil. A minha pesquisa do mestrado, ela foi o que gerou o trabalho que eu estou compartilhando aqui com vocês,
que é intitulado Os Correlatos Neurofisiológicos de Espaços Construídos no Estado Afetivo dos Profissionais. Esse trabalho ele é um estudo que aborda a ergonomia afetiva e a neurociência para se compreender as emoções que envolvem os profissionais no ambiente construído. Isso porque esses avanços da tecnologia, eles permitiram o aprofundamento da neurociência nos estudos sobre as emoções humanas. Para isso, o escritório de coworking chamado Impact Hub Floripa, aqui na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, no Brasil, foi adotado como objeto de estudo. De acordo com essa temática e com a complexidade das relações entre pessoa e ambiente, surgiu como uma pergunta de pesquisa do trabalho o como avaliar o estado afetivo dos profissionais de acordo com as suas preferências de agradabilidade do ambiente construído através de método qualitativo e de técnica neurocientífica. A investigação seguiu, então, com o objetivo de propor uma avaliação do estado afetivo desses profissionais relacionado às suas preferências de agradabilidade do ambiente de coworking, associando a abordagem qualitativa com a aplicação de questionário e entrevistas e quantitativa através da eletroencefalografia, conhecida como EEG. Falando, então, um pouquinho da metodologia do trabalho, o procedimento metodológico ele foi fundamentado na diversidade de coleta de dados, que é conhecido como abordagem multimétodos. A amostra foi composta por 8 participantes, sendo 5 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, e ficou na faixa etária entre 23 e 45 anos, que é referente ao público usuário desse coworking. Na verdade, a avaliação ela foi realizada com 12 integrantes, porém, os dados do EEG de 4 deles tiveram que ser descartados por inconsistência junto ao software de análise do programa. Características como escolaridade, etnia e a ausência de sintomas autorrelatados de depressão, eles serviram como uma homogeneidade dessa amostra. Para a técnica de avaliação do EEG, foi utilizado o equipamento da OpenBCI, que é o Cyton Plus Daisy, que é composto por uma placa de circuitos de comunicação sem fio, e a estrutura dele é feita por impressão 3D, e foram utilizados 6 eletrodos para coletar as medidas. Essa técnica, ela mede a atividade elétrica cerebral da pessoa durante a sua atividade, e ela fornece respostas também em números. Os instrumentos de pesquisa qualitativa foram, então, um questionário em escala SAM, que mediu dimensões de valência e intensidade da emoção, e a entrevista semi-estruturada, que foi elaborada pela autora, com perguntas sobre o que e como os ambientes mais agradam. A avaliação prática desses foi feita em 2 ambientes diferentes. Eu vou compartilhar a imagem desses ambientes aqui com vocês. O primeiro deles foi uma sala de estações de trabalho compartilhadas do coworking. Deixa eu ver aqui se eu já consigo dividir. Esse, então, é o ambiente que foi o primeiro deles medidos. O protocolo, ele se desenvolveu do seguinte modo. O participante se sentou em uma cadeira giratória dessas de escritório e o pesquisador girou a cadeira a cada 90 graus para que o participante pudesse explorar visualmente cada vista desse ambiente. No primeiro minuto, o participante ele permanece com os olhos fechados, que é para a regularização fisiológica do organismo. Depois, seguiu 1 minuto de exploração visual para cada uma dessas 4 vistas do ambiente e que se totalizou, então, em 5 minutos de experimento. Os dados do EEG, eles foram registrados para todos esses 5 minutos e, em seguida, foi aplicado o questionário SAM em relação ao ambiente em teste. Depois, se repetiu o mesmo protocolo dessa avaliação para o segundo ambiente, que foi uma sala de reunião. Isso, essa sala aqui de reunião, que está na imagem, onde decorreram esses mesmos 5 minutos com medidas do EEG, e na sequência foi aplicado o questionário SAM novamente, mas aí em relação às emoções sentidas nesse ambiente. E ao final desse segundo ambiente, então, foi realizada uma entrevista que fazia esses questionamentos em relação aos 2 ambientes experimentados. Foi realizado todo esse procedimento com 1 participante por vez. Aqui é uma imagem, então, desse dispositivo de EEG, que é feito em impressão 3D, com a placa dos circuitos, e com um participante no momento do experimento. Agora, falando um pouquinho sobre os resultados desses instrumentos da pesquisa, para as medidas do EEG, foram utilizados os eletrodos FP1, FP2, F3, F4, F7 e F8, que foram ajustados pelo Sistema Internacional 1020, e essa utilização ela foi baseada em investigações anteriores.
porque esses eletrodos eles estão localizados na região do lobo frontal do cérebro, que é responsável pelas emoções do ser humano. O tratamento e a análise dos dados foram realizados através dos softwares EEG Lab e MATLAB. As respostas do EEG e as respostas do questionário SAM, elas foram correlacionadas entre a amostra por meio de um teste estatístico que foi desenvolvido no software SPSS da IBM. Já as respostas da entrevista, elas receberam a análise categorial temática de acordo com proposição da autora Lois Bardan. Chegando à conclusão do trabalho, então, a submissão no Congresso ela foi feita durante a fase de conclusão dos resultados, por isso eles ainda não estão publicados. Mas, de todo modo, deixo aqui como considerações das etapas até então, a necessidade de se testar diversas vezes o equipamento antes da realização da coleta dos dados, necessidade também de aprofundar o conhecimento do software de análise dos dados do EEG que vai ser utilizado. Também se mostrou bastante difícil contar com a participação dos integrantes, o que é muito importante que se consiga um número maior para tornar mais consistente a amostra e aumentar a confiança da pesquisa. Também é uma necessidade que foi identificada de se trabalhar com uma faixa etária de participantes que seja bem disposta a colaborar. E também se recomenda conseguir ao máximo que nenhuma outra variável do ambiente, nem do próprio participante, possa atrapalhar durante os experimentos. Mesmo com todo o avanço tecnológico até esse momento, ainda tem muito para se descobrir sobre a interação da neurociência com a arquitetura e o design. O trabalho ele teve a intenção de integrar essas descobertas científicas. Era essa, então, minha contribuição para o Congresso. Fico disponível para os questionamentos. Quero parabenizar a organização do evento e agradecer à CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior do Brasil, e muito obrigada a todos presentes. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, creo que sigo yo, así que no hay nadie más, ¿verdad, Adrián? No, Vanessa, no se conectó. Gracias. Bueno, os voy a tomar solo 5 minutos, no sé si ahí se puede ver bien. Bueno, yo soy docente de la Universidad de Palermo en los posgrados de maestría en gestión de diseño y en el doctorado en diseño. Doy las materias de metodología, más precisamente en la cuestión de las técnicas de recolección de información, y soy docente también de la Universidad Nacional de La Plata. Y tomé como ejemplo una investigación que realizamos en el año 2019, que comenzó en el año 2019, con mi equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, que era un estudio sobre jóvenes universitarios y trabajo. Bueno, este estudio justamente, que comienza en el año 2019, que tenía, digamos, el objetivo de abordar estas representaciones sociales en lo que respecta a la educación y al trabajo, donde los jóvenes universitarios eran justamente nuestras unidades de referencia empírica, donde comenzamos ese mismo año con estas reuniones de trabajo, donde se plantearon algunos ejes temáticos, algunas redefiniciones conceptuales, y se empezaron a esbozar cómo iban a, digamos, iba a ser la recolección justamente de datos. Fue atravesada por lo que todos conocemos, por la pandemia, que se dispuso luego de ella la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio. Por lo tanto, teniendo en cuenta que nuestras unidades de referencia empírica eran los y las estudiantes, y que uno de los conceptos principales era cómo transitaban estos estudiantes universitarios la vida, digamos, universitaria en la universidad, ¿no? Teniendo en cuenta que la educación formal se enseña desde, digamos, establecimientos educativos, en espacios reglados, en aulas y espacios diseñados para que los estudiantes puedan adquirir y construir conocimientos. Tuvimos que repensar, digamos, esta investigación, una investigación, por supuesto, cualitativa, que esto obviamente, y ahora voy a hacer un breve resumen, nos permitió realizar algunos virajes, ¿no? Porque la investigación cualitativa, a diferencia de la investigación cualitativa, está orientada más a captar el sentido y el significado que estos jóvenes atribuyen a la educación. Y utilizamos un diseño flexible. Y aquí voy a hacer digamos, un breve repaso. El diseño flexible tomado como esa idea modélica
que hacemos esta articulación lógica de los componentes de investigación que están plasmados en un proyecto y se van a realizar en un proceso de investigación, en esta idea modélica, este diseño flexible no está planteado como etapas lineales, sino justamente como momentos flexibles que permiten justamente estar abierto a nuevos hallazgos o a situaciones inesperadas, como fue el caso de la pandemia, y poder realizar ciertas modificaciones y virajes sin perder, por supuesto, la rigurosidad metodológica que requiere. Y bueno, justamente, y teniendo en cuenta que fuimos atravesados por la pandemia, que a partir de la pandemia se establece la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, y se suspenden las clases, tuvimos que tomar una serie de redefiniciones metodológicas, ¿no? Estas redefiniciones metodológicas fueran posibles gracias al diseño flexible, ¿no? A utilizar un diseño flexible y así repensar estas actividades del proyecto. En este segundo año, donde teníamos justamente pensado a realizar la recolección de la información, ante eso, previo a eso, teníamos que comenzar a repensar cuáles eran los conceptos sensibilizadores, ya no variables, ¿sí? Vuelvo a repetir porque trabajamos desde una lógica cualitativa, entonces los conceptos sensibilizadores no nos iban a constreñir la mirada, sino que nos iban a permitir dar cuenta de nuevos hallazgos. Pero ante eso teníamos que pensar a incorporar dentro de los ejes temáticos algunas cuestiones que no estaban pensadas, como, por ejemplo, además de cómo transitaban la educación fuera de un espacio educativo, y más que nada dentro de su hogar, cómo era su vida, cómo agregar en esto los cuidados, ¿no? Estábamos todos en un momento, y más en el 2020, algunos asustados, algunos tratando de organizar su vida. Entonces justamente no solo tuvimos que cambiar la forma de implementar el trabajo de campo, ¿sí? Porque no íbamos a poder hacer entrevistas cara a cara, sino cambiar los ejes de la entrevista. Y en esto, una de las cuestiones que llevamos a cabo fue la virtualización del trabajo de campo. Estas entrevistas que se pensaban cara a cara tuvieron que ser entrevistas a través de algunas plataformas, como fue el caso del Zoom. Y volviendo a esta reformulación de estos ejes de la entrevista, tuvimos que también cambiar un poco estos objetos de referencia empírica, en este caso sujetos de referencia empírica que lo eran los estudiantes, porque ya queríamos trabajar con aquellos estudiantes que habían transitado la vida universitaria antes de la pandemia y durante la pandemia, porque la idea, entre otras cosas, era cómo organizaban estas rutinas, digamos, su vida cotidiana, los estudiantes durante la pandemia y cómo la habían organizado antes de la pandemia, ¿sí? Y además, cómo transcurría su vida universitaria, cuáles fueron los facilitadores y cuáles fueron los obstáculos que ellos podían ver antes de la pandemia y en pandemia, ¿no? Cómo fueron cambiando algunos interrogantes. Estos interrogantes que cambiaron, así como el trabajo de campo que tuvo que hacer por Zoom, también nos trajo a nosotros algunas serie de complicaciones. Por una parte, que no todos los estudiantes disponían de una computadora, más allá de que quizás tenían que asistir a clases sincrónicas, que tenga cámara, que tenga micrófono. Entonces ya el muestreo que se pensaba de una manera tuvo que ser un muestreo más intencional, buscando quizás también a partir de otro muestreo que es el bola de nieve, que tiene que ver con estas referencias, ¿no? De estudiantes que primero tuviesen 3 años o más en la vida educativa universitaria y que puedan responder a estos requisitos de poder estar frente a un Zoom. Y quizás lo más interesante en esto es lo que fue resultando, ¿no? Aquellas cuestiones que los estudiantes veían como que se les había facilitado en cuanto a la virtualización de las clases, como poder organizarse y ver la clase más tarde, poder cursar más materias, y aquello que se les fue complicando, justamente una de las cuestiones que más mencionaban era el no tener acceso
a una conexión. Pero más allá de esto, y no quiero tomar más tiempo porque me gustaría abrir a debate, es, digamos, el fin y el objeto de esta ponencia es resaltar estas posibilidades metodológicas que brinda el diseño flexible, ¿no? En la posibilidad de realizar estos ajustes, estas reconstrucciones, adecuaciones, virajes, que por supuesto no estaban previstas y que debido al contexto de la pandemia generada por el COVID-19 tuvimos que readecuarnos. Ese fue el objeto de plantear, digamos, esta breve presentación en cuanto a lo que permite el diseño flexible, no en detrimento del diseño estructurado, para nada. Somos convencidos de que según los objetos y nuestras preguntas, muchas veces es muy necesario el diseño estructurado, pero para este caso bien valía el diseño flexible, sin perder además la rigurosidad que se tiene, no porque se puedan realizar virajes, no porque se puedan realizar ciertas reconstrucciones o cambios, quiere decir que no sea tan riguroso, porque muchas veces suele contraponerse el diseño estructurado al flexible como uno más riguroso y otro menos riguroso. Tienen los dos la misma rigurosidad. Bueno, y ante esto ya dejo de compartir y muchas gracias. Y ahora sí, abro a las preguntas. Si tienen algunas preguntas, si no yo tengo, pero me gustaría escuchar las preguntas de ustedes. Más que preguntas, comentarios. Primero, todas muy interesantes, y respecto de la tuya, Vanessa, súper atinado y pertinente el concepto de diseño y investigación flexible, y por demás de oportuno y de acertado esto de tomar a la pandemia justamente como una variable contextual que sin dudas demarca un antes y un después, y más en un trabajo de las características estas, digamos, que busca justamente conocer ahí qué pasan las representaciones de estos jóvenes en relación a la educación, al trabajo. Creo que la pandemia, no sé qué resultados específicamente han tenido hasta el momento y demás con respecto a esto, pero me imagino que debe haber incidido bastante en estas representaciones, ¿no? Sí, sin dudas, y justamente, bueno, primero gracias, sí, la verdad es que incidió y mucho en estas representaciones, en lo que tenían de cómo organizar su vida, de esas expectativas en cuanto a la graduación, y cómo ver la educación, ya no en ese espacio, digamos, que es un lugar donde los estudiantes, y a relacionarse, ¿no? Porque nos ha pasado, y no me quiero tomar mucho tiempo, de volver a la presencialidad y encontrar con estudiantes que no se relacionen con otros estudiantes, ya la presencialidad, y que, digamos, la demanda iba directamente al docente, no al compañero, bueno, ¿a qué hora es el parcial?, sino al docente escribirlo por mail. ¿Cómo incorporaron también la virtualidad? ¿Sí? Y unos cambios muchísimos, creo que cambios hubo a todos, pero a los estudiantes, en pensarse como estudiantes, esas representaciones como, digamos, ese sistema de códigos que se genera, cambiaron en torno al ser estudiante frente a una pantalla, la organización de los tiempos y los cuidados que empezaron a tallar. Podríamos hablar de cuestiones de género también y demás, pero no me quiero extender en esto. Gracias, muy interesante, ¿eh? Bueno, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, no sé, ¿qué más? ¿Comentarios, preguntas, sugerencias? Ahí, Vanessa, agrego un poco una experiencia que tuve también en relación un poco a estos cambios que nos propuso la pandemia. La pasantía, esta investigación que yo llevo adelante, está en formato pasantía, y en sus inicios era presencial, recorríamos los conjuntos habitacionales. Llegado el momento de la pandemia, tuvimos que modificar toda la forma de poder investigar, de poder acercarnos a algo que en su momento, bueno, era impensado salir a recorrer y sacar fotos. Así que un poco eso también me influyó en cuanto a la modificación de cómo seguir con la investigación, cómo avanzar de alguna manera, a pesar de ese cambio tan grande. Sí, creo que nos atravesó a todos los que hacemos investigación de una manera u otra, ¿no? El tema de la pandemia, y bueno, nunca mejor, por eso tomamos esto del diseño flexible, de cómo nos permitió adaptarnos a cada uno de un lugar, ¿no? Quizás, bueno, tener fotos yo lo veo en los procesos de tesis de muchos doctorandos y maestrandos, cómo tuvieron que cambiar
desde la recolección de la información, ya es distinta, quizás no in situ, sino teniendo fotos, a reconfigurar sus lugares. Muchos tenían lugares acá en Argentina porque estaban estudiando en Argentina, volvieron a sus lugares de origen y tuvieron que cambiar ya, digamos, esta contextualización a muchísimos más, que creo que cada uno de los que está aquí que hace investigación fueron atravesados. Y justo, Marilina, que te tengo ahí, te voy a hacer yo una pregunta y después, ¿cómo se readapta la mirada, ¿no? Digamos, no sé si lo pudiste ver, de quienes transitan o quienes están en estos espacios o conviven en estos espacios comunes a partir de la pandemia, ¿no? Porque creo que es muy interesante pensar que aquellos que tenían algún espacio, digamos, exterior dentro de sus hogares, transitaron de una manera diferente a quienes no lo tenían. ¿Pudieron ver algo de eso? Sí, fueron momentos bastante complicados. Imagínense que, digamos, la configuración espacial de las unidades de vivienda es muy mínima en la mayoría de los conjuntos habitacionales, y es por eso la gran importancia de estos espacios abiertos o de reunión que se generan en los espacios comunes. La pandemia además trajo esa situación de desconexión con ese colectivo que se venía generando. Una idea de colectivo que es bastante difícil trabajar en conjuntos habitacionales, es algo que va dependiendo muy del día a día, de cómo se van relacionando, cómo se va haciendo la organización consorcial de los mismos. Es un trabajo que es bastante como de a pasos. Y la pandemia lo que generó es eso, como un estanco, un tiempo muerto, en donde eso se rompió y se tuvo que después volver a empezar a trabajar. Por eso estas intenciones, ¿no?, de volvamos a la participación, volvamos a que las familias de a poco vuelvan a entender que ese sitio es propio, es suyo, y es necesario trabajarlo día a día, es un poco también, ¿no?, el volver a reencontrarse a través de este tiempo que fue como un espacio en donde no podíamos avanzar. Así que sí, en ese sentido, la pandemia ha hecho romper con varias situaciones que se venían trabajando lentamente, pero bueno, de a pasitos. Sí, claro, genial, gracias. Bueno, no sé si quieren comentar algo. Lo último, como para cerrar esto que estaban mencionando acerca de cómo la pandemia ha influenciado, yo creo que sí, nos atravesó a todos los que estamos en el campo de la investigación. Digo, en mi caso, yo estudio, por ejemplo, para CONICET y en el Germani, que fue el instituto que nombraste, sí. Los discursos del control social y puntualmente la agenda policial en medios gráficos en perspectiva histórica. En este momento estoy estudiando la construcción de la noticia policial durante el periodo alfonsinista, porque previamente lo había estado haciendo durante la dictadura. Claro, cuando viene la pandemia, ¿qué pasó? Me empecé a encontrar en los discursos actuales de los medios de comunicación, en 2020 fundamentalmente, me encontré, claro, con que florecían un montón de líneas argumentativas que tenían algún tipo de reminiscencia, digamos, al pasado, y sin dudas eso me obligó, yo no hablé en este caso de esta investigación, pero sí me interpeló por lo que ustedes mencionaron, y empecé a hacer trabajos de relevamiento de los discursos en ese momento actuales, 2020, acerca de las formas de control social y cómo los medios, digamos, arengaban el tema de la delación, ay, pero si tu vecino sale vos tenés que denunciarlo, bueno, ese tipo de cuestiones, y las puse en vínculo con lo que yo estaba haciendo, que justamente era el tema del discurso, de los discursos sobre el control social en un periodo bastante anterior. Digo, creo que a todos, ¿no?, nos interpeló la pandemia, ya sea para demarcar un antes y un después, o ver, como decía Marina, bueno, cómo resolvemos esto de queríamos ir a sacar fotos y demás, o esto mismo, de estar en un periodo histórico completamente diferente, pero decir, vamos, acá hay algo que se puede poner en vínculo y que me está interpelando y que no puedo dejarlo pasar. Y creo que a todos, en mayor o en menor medida, nos debe haber pasado algo similar. Y en eso y remarco que muy interesantes todas las exposiciones. Yo no soy de diseño, soy de comunicación, pero bueno, me parecieron todas muy, muy interesantes. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver, si tenía alguna pregunta, yo digo, voy a empezar a ver si rompo un poco. Ciro, ¿estás por ahí? Sí. Ciro, vos decías como el diseño como una interdisciplina porque adopta metodologías de otras disciplinas. No, perdón, Ciro, no, perdón. Yesid, perdón, Ciro, perdón. Yesid. Sí, acá estoy. Ahí está, perdón. Bueno, ahora sí. Yesid,
vos mencionabas justamente esto que le decía Ciro, y era para vos, que había algunos autores que concebían al diseño como una interdisciplina porque adoptaba metodologías de otras disciplinas, ¿no? ¿Vos pensás que es privativo del diseño? Porque yo creo que todas las disciplinas adoptamos metodologías o tomamos ciertas definiciones de otras disciplinas. Desde la sociología tomamos definiciones desde la antropología, la psicología, ¿sí? Y creo que todas, digo, ¿vos pensás que es un diferencial? ¿Por qué mencionás esto de la interdisciplina, como una interdisciplina? Sí, lo que pasa es que a diferencia de otras profesiones, otras disciplinas, nosotros aún carecemos de métodos propios, ¿sí? Entonces hay tres condiciones interdisciplinares que el diseño ha adoptado para analizar, explicar o interpretar desde su propio contexto un objeto o un fenómeno. Entonces, estas tres condiciones son la interacción. En esta, las disciplinas se intersectan en teorías, en principios, en métodos o procesos, o las mismas técnicas para analizar justamente este fenómeno. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando yo decía que nosotros ahí combinábamos ciertos métodos. También tenemos la cooperación para explicar el objeto del fenómeno. Es decir, cuando se estudia el objeto de una manera simultánea, pero desde sus propias teorías, desde sus propios principios, desde sus propios métodos o desde sus propias técnicas. Por ejemplo, desde la administración y desde el diseño gráfico, vamos a analizar la marca corporativa. Entonces, a nivel administrativo, desde la administración, entonces, ellos pueden tomar todo lo concerniente a una estrategia de mercadeo, de marketing, cómo posicionar, y nosotros como desde el diseño de marca podemos cooperar para poder explicar ese fenómeno, ¿sí? Y cuando hablamos de intercambio, para interpretar desde nuestro propio contexto este objeto o este fenómeno, lo podemos sustituir con teorías y conceptos entre sí. Es decir, ahí es cuando yo empiezo a adoptar otras metodologías u otros métodos de otras disciplinas para resolver este fenómeno. Es decir, estas condiciones de interdisciplinariedad siempre van a estar trabajando o estar en consonancia con otras disciplinas. Es por eso que yo finalmente dije que ya ese concepto de que el diseñador es el de todito, cuando digo el de todito, es porque aún se concibe que el diseñador es el que diseña, hace la página web, genera la estrategia de comunicación, la de mercadeo, la de marketing, y entonces piensan que todo lo tenemos nosotros en la cabeza, y no es así. Necesitamos un trabajo de interacción, de cooperación y de intercambio, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite llevar a transformar esa configuración del diseñador gráfico que es el mero hacedor. No sé si logro resolver un poco la inquietud. Sí, muchas gracias, Jessy. Gracias, ahora sí, gracias. Bueno. No sé si querías agregar algo más, aprovechar que tenemos tiempo, algo que te haya quedado por ahí fuera de esos 10 minutos. Bueno, sí, la verdad es que ha sido un trabajo tan interesante que he descubierto en las pocas indagaciones que he hecho que todavía el diseñador en los ámbitos tanto académicos como sociales, vamos a entender los ámbitos académicos como la formación del diseñador gráfico a nivel técnico, tecnólogo y superior, todavía se concibe como el hacedor, es decir, no hay una clara diferencia entre qué hace el técnico, el tecnólogo y el profesional. Resultan haciendo lo mismo en la academia, entonces resultan dando los mismos contenidos, las mismas estrategias de enseñanza y aprendizaje, y eso se ve reflejado en lo social. Cuando hablo de los escenarios sociales vamos a entender a los egresados y a los empleadores. Entonces los empleadores conciben todavía el diseñador gráfico como el que hace. Yo solo necesito que usted me haga este afiche, que me haga este folleto,
pero no dejan trascender más allá de eso. Y el egresado tiene esa percepción, ¿no? Yo voy a trabajar para diseñar nomás, pero ¿diseñar qué? Solo la pieza gráfica, ¿sí? Y entonces se les olvida las estrategias, la semiótica, la comunicación, todos esos elementos que se les da para que ellos propongan. ¿Y cuál es la función que debería tener el diseño gráfico actualmente? Es esa reconstrucción del tejido social, cómo desde nosotros empezamos a aportarle a eso. Sin embargo, queda un gran interrogante y es que está trascendiendo a ser una interdisciplina, pero donde nuestro eje central empieza, o bueno, empieza no, ya es la comunicación, ¿sí? Entonces, no sé si es que el término diseño gráfico o el concepto de diseño gráfico se está quedando corto y por eso esa concepción y debe trascender más bien al diseño de comunicación visual, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos de diseño de comunicación visual, estamos trascendiendo un poquito más allá de esas fronteras de la parte gráfica a la parte comunicacional, que si entendemos, la comunicación tiene un sentido y es básicamente transformar, comunicar, llevar un mensaje, ¿sí? Entonces, ya sea un mensaje para vender, para aportar, para concientizar, en fin, ¿sí? Entonces, creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer acá en Colombia. En Argentina creo que ya están un poco más avanzados en ese término, ya se habla más del diseño de comunicación visual. Acá en Colombia hice en los antecedentes, encontré que hay aproximadamente 43 programas con denominación diseño gráfico, uno con diseño de comunicación visual, uno con diseño de comunicación, o sea, son profesiones emergentes, pero solo hay una por cada uno de ellos, ¿sí? Entonces me parece curioso que creo que ahí es donde debemos empezar a aportarle a esa transformación y empezar a cambiar esa percepción que se tiene en el contexto. Genial, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar? Si no... A mí, pensando un poco en lo comentado por Yesid, me hace recordar un poco lo que nos mostró Mónica en su trabajo sobre el tema de cómo había un cambio, o sea, la importancia de la identidad en los lugares y cómo se reflejaban, ¿no?, en cada uno de los logos que se iban desarrollando. En ese sentido, también esta cuestión de que hay que ir más allá de la palabra diseño gráfico en sí, sino lo que justamente Yesid recalca, del tema comunicacional y la importancia de estar trabajando sobre la identidad de un espacio. Y bueno, lo interesante eso que recalcaba Mónica, que el cambio continuo en la cuestión de la gráfica, que no puede, o sea, va como acorde justamente al periodo político y cada vez que cambia tiene que estar renovando. Es algo que la verdad que no es un buen camino para justamente acentuar la identidad de un sitio, ¿no? Genial, gracias. Sí, pensaba en la pregnancia, ¿no? Que era la pregunta y genial, tu aporte que le iba a hacer a Mónica, debe estar por ahí. Mónica, ¿estás por ahí? Sí, sí, Vanessa, por aquí estoy. Bien, con Mónica ya nos conocemos por eso. ¿Cómo pensás vos, ¿no? Desde tu lugar, y esto que acá decía Marilina, en esto de, bueno, se trabaja sobre la comunicación, la identidad de los sitios a partir de elegir, digamos, trabajar la pregnancia teniendo en cuenta que con los cambios políticos van cambiando estas marcas, en este caso de los cantones, ¿no? Que es similar a la marca ciudad o a la marca país. ¿Cómo piensan de alguna manera la pregnancia? ¿Se cuestionan por, bueno, si esto lo hago y en un tiempo se va a cambiar porque va a venir, digamos, otro que va a hacer algo diferente? ¿Se cuestiona eso? Sí, o sea, realmente sí, es un problema que incluso, pues, cada vez, y es algo muy chistoso, digo yo, cada vez que viene yo he tenido algún acercamiento, por ejemplo, aquí en mi ciudad con el alcalde y con su cuerpo de comunicación. Entonces, yo ya he trabajado no directamente con ellos, sino desde la academia, indirectamente, 3 administraciones. Y las 3 administraciones siempre se plantean esa misma preocupación, que tenemos que tener la marca, que la marca no debe cambiar, y es el mismo discurso. Entonces, al segundo les volví a escuchar lo mismo y la cambiaron.
y dejaron inclusive reglamentos internos de que no se debía cambiar. Entonces vino la tercera, que es con la que yo he conversado últimamente, que también tenían esa inquietud, que ahora la marca que diseñamos ahora tiene que durar para siempre. Y vuelven a hacer la misma reglamentación y cambiando la anterior. Entonces es muy triste. Yo le hago, sale comparo con ese término, es triste. ¿Por qué? Porque pues tanto tiempo le toca, o tanto gastan en publicidad, tanto se esfuerzan en la publicidad, ¿no? Por pregnar la marca, no solo en la ciudad, no solo aquí adentro, sino afuera, ¿sí? Que es muy triste que venga otro gobierno y por cuestiones políticas no tome en cuenta eso. Es algo, yo creo que pues solo hay que esperar la conciencia del próximo encargado de la comunicación del próximo gobierno para que afronte esto, ¿no? Que esto no es una bandera política. La marca no es una bandera política. La marca es un signo identitario de una población que llega a tener cariño a la marca. Esa es una de las palabras, ¿no? Cariño, llega a tener ese sentido de pertenencia, no solo por la pregnancia, sino por quizá lo subjetivo que muchas veces el que diseña no se da cuenta, impregna en el poblador, porque el poblador la reconoce y no todos la reconocen en el sentido de significación real, sino que la reconocen porque inclusive le ponen un apodo, porque inclusive la relacionan con algo que a veces ni es, porque, por ejemplo, es una montaña, pero el poblador ve el ojo, pero ese ojo es para él, es suyo. Se ponen las camisetas, compran el sello para el carro, entonces es un sentimiento, ¿no? De cariño, de tener algo suyo, que es muy triste que luego se lo extirpe y se lo cambie por otro. Entonces yo no veo una solución, lamentablemente, no veo una solución. Lo que seguimos teniendo que hacer nosotros, y yo lo hago desde la academia, hablo con los chicos, hablo con las autoridades en su momento cuando tengo la oportunidad y les trato de explicar de esta manera. Y tengo la esperanza, que no me queda otra cosa, de que realmente se logre convertir en eso, un signo de pregnancia que nazca con los niños de ahora y se siga manteniendo en los jóvenes del futuro y en los adultos del futuro para que sientan suya la marca, porque la marca de una ciudad, de un cantón, no es del gobierno, es de su pueblo, y en ese sentido, pues esa pregnancia, esa memorabilidad, ¿no? Esa identidad con ella se debe respetar. Pero bueno, ahí vamos luchando quienes pensamos así. Gracias, Mónica. ¿Yo puedo intervenir? Sí, por supuesto. Están todos invitados a... Sí, claro. Mónica, muy de acuerdo con sus comentarios. Y justamente nosotros ahorita entramos acá en Colombia a trabajar en un proyecto similar de una marca de un pueblo que se llama Venta Quemada. Y tuvo tiene un problema, y es que ellos crearon hace un par de años una marca que se llama Venta Quemada Puerta de Oro. Llegó una administración, la empezó a posicionar muy bien, porque fue creada de hecho con la comunidad, con gente de diferentes lugares, llámese espacios comerciantes, y llegó otra administración y opacó esa imagen. La dañó, ya cambió y empezó a posicionar la de él como alcalde, ¿sí? Y ahorita llegó esta administración y quiere posicionar nuevamente la marca anterior, ¿sí? La que se construyó, está registrada. Y entonces empezamos a analizar una situación y yo les decía, mire, lo primero que debemos hacer es apropiar de la marca a los habitantes. Que ellos sean los que tienen que decir que si van a posicionar otra marca, sean ellos los primeros que salgan a decir, no, esta es nuestra marca porque su marca es de 4 periodos, 4 años y se va y llega a otra. Lo que necesitamos posicionar es el municipio. Y entonces
es como esa tarea, aquí es cuando yo digo que empieza el diseñador a generar estrategias para esa transformación social y tenemos que hacerlo directamente con la comunidad. Ellos son los que tienen que ayudarnos a decir esto es lo que se tiene que posicionar. Entonces, yo pensé que ese problema solo pasaba en Colombia y vean, me estoy dando cuenta que en otros lugares pasa y sucede exactamente igual. Entonces creo que sí es una función del diseño social, cómo nosotros empezamos a trabajar con las personas, con la gente, con la comunidad, para que ellos se apropien y sean ellos mismos los que digan, no, venga, ¿por qué van a cambiar eso? No, esto es de nosotros y ellos se sientan y además que fue construido con ellos, no fue diseñado allá en una burbuja el diseñador, sino que fue con talleres de co-creación y todo lo demás. Entonces, nos queda una tarea ardua en ese sentido y pues interesantes las investigaciones. Gracias, Mónica. Gracias, Cecil. Yo, mientras pienso en alguna pregunta, María Paula, te quería preguntar o ver cómo toman los estudiantes, vos decías, trabajan con el corpus, ¿sí? Diseñan, digamos, la muestra a partir de algún muestreo no probabilístico, porque entiendo que el caso no es la inferencia estadística, por supuesto, y logran diferenciar, y esto es bien metodológico, perdón, entre el objeto, o sea, entre la unidad de análisis y digamos, y la unidad de observación o la unidad de información, o es una dificultad. Es una dificultad. Es una dificultad más que nada en la materia que yo he visto, porque es la primera parte. Para realizar el proyecto de graduación, los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación tienen que cursar 2 materias que son justamente consecutivas y correlativas. Seminario de Integración 1 y Seminario de Integración 2. Yo estoy en Seminario de Integración 1, donde tenemos muchísima información para darles, teórico-metodológica, y además trabajar o empezar a trabajar, porque es algo que no termina nunca, el tema de las habilidades de escritura y de lectura acordes a las exigencias que tiene un trabajo de estas características. No, cuesta un montón, fundamentalmente en Seminario de Integración 1, y lo que también cuesta un montón es que ellos entiendan, digo, más allá de esta diferenciación entre unidades de análisis, unidades observacionales y demás, que todo lo que ocurra en su proyecto de graduación es consecuencia de la decisión de ellos, que se tiene que tomar en base a ciertos criterios, por supuesto, no es que al revoleo, perdón por ser tan coloquial, pero no es que de suerte, bueno, elijo esto, no, son una serie de decisiones que se van tomando de acuerdo a criterios teóricos, metodológicos, pero también de acuerdo con posibilidades que tenemos, porque muchas veces queremos avanzar sobre, no sé, el estudio de revistas, o de fotografías, o de películas, que no están disponibles, y que no se pueden conseguir, y bueno, hay que rediseñar justamente ese recorte, esa muestra, inclusive retocar justamente la pregunta de investigación, los objetivos y demás. ¿Por qué? Porque no es posible, directamente no es factible la realización de lo que se había pensado en un primer momento. Pero para ser concreta, si se logra diferenciar, no, cuesta muchísimo, y creo que Seminario 2 y lo siguen trabajando, pero creo que lo que más cuesta es entender esto. Previo a esa diferenciación es entender que hay que tomar decisiones, y que esas decisiones, digamos, van llevando al paso que sigue, digamos. Y que en algún punto retomo este concepto de diseño flexible, por eso me parece interesante. Hay posibilidades de ir, venir, digamos, y de reacomodar. Y también otra de las cuestiones que aprovecho y aclaro, yo cuando hablaba de las etapas de una investigación, ¿no? De recortar, plantear una pregunta, problema, sí, por supuesto, hay un cierto orden o una serie de pasos. Sin duda. Pero en realidad eso está mezclado. Digo, cuando yo ya busco un tema y me hago una pregunta, y ahí ya me aparecen lecturas previas, inquietudes personales, digo, hay ya ahí una mezcla que, bueno, lo que hay que empezar es como a esto, ¿no? Como a separar, para poder ir reconociendo, ¿no? Estas cuestiones, hasta llegar a esto de diferenciar, digamos, esto que vos mencionabas, pero no, cuesta un montón. Esa es la verdad, y más en estudiantes que tienen un perfil donde en el resto de las materias, no es que no haya teoría, la teoría está, la mirada teórica, o sea, el sustento teórico está en todo lo que hacen. Lo que pasa es que a veces no lo reconocen como tal y te dicen, por ejemplo, estudiantes de moda, no, pero nosotras, viste, lo que hacemos es más que nada diseños, y hacemos, no sé, vestuarios, qué sé yo. Digo, sí, pero esos vestuarios, esos diseños, tienen toda una perspectiva por detrás que los están sosteniendo. Cuando me hablan del slow fashion versus el fast fashion, o la moda ecosustentable, hay toda una perspectiva por detrás sosteniendo eso que están haciendo.
Entonces no es como sacar ese velo y decir, a ver, detrás de todo lo que hacen hay una perspectiva, ¿no? Es como ese primer trabajo el que tenemos que empezar a hacer. Así que bueno, es muy desafiante, digamos, pero es muy interesante también cuando después finalmente uno puede ver, cuando llegan al coloquio de defensa de los proyectos de graduación, cómo cambian desde la predisposición, la intencionalidad, la seguridad, el vocabulario que adquieren también, ¿no? Digo, porque a medida que van escribiendo, y cómo pueden contar, digamos, las distintas etapas, las dificultades, cómo las sortearon. El resultado siempre es muy positivo, pero bueno, mientras tanto sí, resulta muy desafiante como profesora justamente poder pensar estrategias didácticas concretamente que ayuden, bueno, a esto. Pero sí, cuesta un montón. Sí, te preguntaba porque suele suceder, porque yo también soy docente de metodología y sucede, y en esto de diferenciar, o sea, como que entran en un momento la relevancia y la viabilidad, ¿no? Muy relevante algunos temas, y digamos, pero poco viables. Y cómo ese estado de la cuestión deja entrever esos baches de conocimiento que vendría a llenar ese proyecto que van a realizar. Creo que pasa, y en esto que vos decías de, obviamente una cosa es el documento, que es el proyecto, donde uno va nombrando etapas, porque tiene que estar el problema, los objetivos, hipótesis. Sí, para ordenarles también, para ¿no? ordenarla, claro. Y otra cosa es el mismo proceso, y cuando hablabas de las decisiones, y acá no me voy a extender más, pensaba en 4 decisiones que siempre dicen que es en torno a la construcción del objeto, la selección, la recolección y el análisis, y esas 4 decisiones que están presentes en el proceso de investigación y que son las que toma el investigador, ¿no? Creo que es lo que está ahí, pero bueno, son cosas que nos atraviesan a todos en la metodología. Sí. Es bueno compartirlo. Bueno, no sé si algún comentario, algo más, por ahí, bueno, contarles a todos que ha sido muy interesante, todas las exposiciones, muy interesante y enriquecedora, también en esta producción de conocimientos en el campo del diseño, que todos, por un lado o por otro, terminan dando cuenta. Agradecerles y, no sé, algún comentario, algún intercambio, algo más que quieran hacer, invitarlos a continuar en esta semana. Va a haber muchas otras mesas que les pueden resultar interesantes. Creo que acá a Adrián se les fue pasando la agenda. Si no, las pueden ver en el canal YouTube. No sé si quieren comentar algo más. Si no... Bueno, Vanessa, yo nada más un agradecimiento. Sí. O sea, es pues muy importante estas reflexiones, como yo decía al inicio, que la universidad nos permite realizar, o sea, nos hace pensar un poquito más allá y eso es lo importante. Y nos compromete cada año a, pues, qué traer el próximo y a trabajar para traer algo el próximo. Entonces eso es un reto complicado con el tiempo, pero vale la pena. Muchas gracias, Vanessa. No, gracias a vos, Mónica. Bueno, no sé si no hay nada más, agradecerles, un gusto, un placer nuevamente, reflexionar, debatir en conjunto. Siempre en este caso estamos frente a las cámaras y nos atravesó también a nosotros la pandemia. Ya creo que el año que viene va a haber una bimodalidad, así que muchos nos podremos reencontrar cara a cara. Y bueno, invitarlos a que sigan participando, agradecerles, y si no hay nada más que comentar, preguntar, nos estamos viendo por ahí en otras jornadas. Muchas Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias por participar. Gracias, saludos. Saludos.